buenas amigos, aquí reportándose, el tío Rip. Demostrando que el corona no me ha alcanzado. Aún. Después de prácticamente 10 largos y pandémicos meses sin actividad, decidí volver, otra vez, con esta segunda parte, la cual considero un especial, navideño. Aunque no tenga nada que ver con la Navidad XD. Disfrútenlo. Cora Video. Chapulín Universal fue oficialmente el segundo capítulo del cruce de realidades del conocido programa humorístico, El Chapulín Colorado, perteneciente al genio cómico Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. El episodio antes mencionado, fue grabado en 1978, creado con la intención de ser un capítulo de larga duración. Chapulín Universal nunca tuvo la oportunidad de salir a la luz debido a la inexplicable serie de catástrofes sucedidas durante la filmación, que perjudicaron a gran parte del equipo técnico, pasando así a formar parte, junto a 2 capítulos de El Chavo del Ocho, de la lista de episodios perdidos pertenecientes a la empresa de televisión mexicana Televisa. Trama del episodio. Chapulín Universal era el segundo cruce de universos, donde el Chapulín Colorado visita la vecindad del Chavo del Ocho. Primeramente se había hecho 2 años antes, en 1976. En esta ocasión el capítulo intentaría desarrollar una historia un poco más dramática, e intentaba alejarse del humor absurdo, con el cual el público se había logrado identificar, y el que caracterizaba dicha serie. El episodio iniciaba con el señor Barriga, propietario de la querida vecindad, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la fuente ubicada en el segundo patio, leyendo una carta con una muy evidente preocupación dibujada en su rostro. Posteriormente procedía de guardarla en su maletín, y luego pronunciaría la clásica línea: "Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?". El Chapulín Colorado entraba en escena, trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme. Se trataba de una cinta color verde rodeando su brazo izquierdo, la cual, según su creador, se iba a añadir a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la Chicharra Paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más adelante. El señor Barriga pasaría a contarle al Chapulín, que su hijo ñoño había sido secuestrado, y sus captores pedían una exorbitante cantidad de dinero a cambio de regresarlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate, sin siquiera dudarlo un segundo, pues la vida de su hijo valía más que todo el dinero del mundo. Pero el señor Barriga le haría saber que era una cantidad exagerada e imposible de conseguir, que incluso si don Ramón le pagara los 14 meses de renta que le debe, aún así, estaría lejos de recaudar tal cantidad de dinero. Luego de esto, el Chapulín le suelta su célebre frase: "Calma, calma que no panda el cúnico, yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta", y de su bolsillo sacaría unas cuantas monedas y empezaría a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Chespirito quiso mantener en el episodio. Posteriormente, el capítulo intentaría capturar un espíritu más dramático y surrealista, el cual simplemente no funcionaba. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las mínimas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de ñoño, y lo hacen gracias a la cinta verde que el Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo, y que estrenaba en este capítulo. Los desastrosos acontecimientos. El rodaje de este episodio estuvo increíblemente lleno de obstáculos e infortunios, que afectaron al equipo técnico y algunos extras. Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro, al encender un llamativo juego de iluminación, que iba a formar parte del decorado de un planeta. Un asistente de tramoya perdió una mano, al manipular de manera incómoda una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación, alegando aterrorizado que en el monitor de su cámara, había detectado una horrible aparición espectral, la cual se dice, quedó grabada por breves segundos.
En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Chespirito de que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas. Incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente, dos actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación, a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo, para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida, que el Chapulín y el señor Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices recién fallecidas fue tanta, que Chespirito entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría salir a la luz. Para resumir, Chapulín Universal fue un episodio muy extraño que se centraba en el rescate del hijo del señor Barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de tristes hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la Deep Web podemos conocer su historia. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Dios, Enrique Segoviano. En esta ocasión, presentamos un episodio titulado Un Chapulín Universal. Hay que seguir soñando. No me gusta eso. Roberto, estás claro que no se puede. Lo vean niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Las primeras etapas de la producción de la exitosa película Toy Story fueron una horrible pesadilla. La producción estaba en una especie de desarrollo infernal, hasta el infame incidente del Viernes Negro. Disney acosó al aquel entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente, para producir y estrenar la película cuanto antes, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar, de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Por esto, les enviaban notas, pensando que así mejorarían la película. Insistieron a través de sus notas, las cuales decían: borde. La película necesita más borde. Las personas que trabajaron en la película asignada se sobreesforzaron para mantener todas las notas y demandas de Disney. Una vez por semana, se les exigía dirigirse a las oficinas de Disney para presentar el progreso. Cada vez que los ejecutivos presenciaban los resultados, solo respondían con la misma frase: borde. La película necesita más borde.
Pixar recibió estrictas órdenes de Disney de efectuar algunos cambios bastante interesantes en la película. Al darle borde, la película se tornó oscura. Woody se convirtió en un personaje bastante desagradable, mucho más irritable y mucho menos cómico que en la película final. El papel de Betty era mucho más frecuente, a menudo coqueteaba con los personajes masculinos, y fue la primera en acusar a Woody de empujar a Buzz por la ventana. Buzz Lightyear en ese entonces se llamaba Lunar Larry. Hablaba con una voz más grave y era aún mucho más iluso e ignorante. Los demás juguetes no sufrieron cambios relevantes. Se dice que las diferencias estéticas eran menores. Los empleados de Pixar trabajaron literalmente las 24 horas del día los 7 días a la semana sin parar. El director, John Lasseter, bromeó en más de una ocasión sobre que él tenía la mejor plaza de aparcamiento, porque su auto no se había movido por más de 3 días. Algunos de los escritores y artistas de la película comenzaron a sufrir de insomnio crónico. Algunos escritores dijeron haber visto visiones de Buzz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, cantando borde. La película necesita más borde. Muchos de los escritores iniciales dejaron de fumar debido a la insoportable tensión y el estrés que tenían en sus vidas. En noviembre de 1992, únicamente permanecían 2 de los 5 escritores y solo uno de los 3 artistas de storyboard. El artista de storyboard restante fue Ralph Thompson. Se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tin Toy y Knick Knack. Él, en ese mismo tiempo, colaboró en el storyboard del extraño mundo de Jack, junto al también artista Joe Ranft. Joe decayó por una enfermedad grave y no fue a trabajar durante una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la corrección inevitable de Disney. Más borde, más borde. Cada presentación significaba otra cantidad de noches sin dormir, de reescritura y de volver a dibujar los mismos personajes, en la misma habitación, una y otra vez. Era desquiciante. Una mañana, John Lasseter, Andrew Stanton y otras personas importantes de Pixar llegaron a la oficina y les contaron a todos lo que pasó en su última reunión. Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para la película y se exigió que, en menos de una semana, la película debía ser presentada completa, con storyboards, con audio y con revisiones masivas. Tuvieron gemidos y quejidos por parte del equipo, luego, irremediablemente volvieron al trabajo. Ralph trabajó incluso más duro que todos los demás. A veces, a las 2 de la mañana, uno de los escritores entraba en la oficina de Ralph con un paquete de escenas recién escritas. Más para dibujar. Y más para dibujar significaba más trabajo de voz desde cero. Cuando una película está todavía en etapas de storyboard, los artistas le ponen voces temporales. Él decía que oía constantemente en su cabeza voces que le ordenaban: más borde, más. Queremos resultados ya, gente. Más. Esto es un negocio. Más rápido. Más borde. Muévanse, ya. Ralph entonces pensó que cuando Disney le exigía una película con más borde, esta debía ser más oscura, más cínica. Se necesitaba más humor adulto y situaciones propias de adultos. Se necesitaba actitud. Claro. Ralph, maldito retrasado. ¿Cómo no pudiste darte cuenta de eso antes? Borde. Cientos de horas inclinado sobre un escritorio y todo lo que necesitaba era borde. ¿Por qué no prestaste atención? Una semana después, los reels fueron trasladados de nuevo con el equipo principal a las oficinas centrales en Disney. Fue un 27 de noviembre del año 1992, Viernes Negro en Estados Unidos. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El reel constaba de unos 48 minutos y medio de duración. La película empezó. Andy jugaba los disparos con Woody. Se dio a entender que la película ocurría dentro de la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas aproximadamente los primeros 20 minutos más o menos, aunque varios gags no parecían adquirir el tono general de la película. Por ejemplo, durante una escena, el señor Cara de Papa se quitó uno de sus ojos y lo pateó, situándolo debajo del vestido de Betty, para mirar por debajo de él.
Habían varias escenas de Woody gritándole a los juguetes que ya no le hicieran caso a Buzz, conocido en ese momento como Larry, y que en cambio le presten atención a él, culminando en insultos y actos menores de violencia. La escena siguiente es cuando Andy lleva solo un juguete a Pizza Planeta y Woody lanza a Buzz accidentalmente por la ventana. En esta versión era diferente, Woody le daba un apretón de manos a Buzz. Cuando Buzz le da la mano como respuesta, él lo jala y lo tira por la ventana. Se escucha un ruido rotundo. Los demás juguetes se sorprenden y se enojan con Woody por lo que acababa de hacer. Woody, en cambio, muestra poco remordimiento y le grita a Slinky para que los juguetes dejen de acosarlo. Después de mucho gritar, uno de los soldaditos de juguete aparece diciendo la palabra «Maldita sea». Los juguetes toman entre todos a Woody y lo arrojan por la ventana también. Las voces de los juguetes festejando se escuchaban desde el interior de la casa. Él cae al suelo con un golpe bajo. La calidad de los storyboards se pierde. Woody se levanta y ve a Buzz. Su cuerpo se había destrozado con el impacto. Sus brazos y piernas fueron desgajados y se situaban a solo unos centímetros de distancia. Tenía una gran grieta en el medio de su pecho que revelaba un lío de botones y cables en el interior. Se escuchaba una especie de sonido eléctrico en su cabeza, la cual se movía como loca, sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas de plástico. El sonido eléctrico se detiene después de unos momentos. Woody se asusta de lo que le ha hecho a Buzz y sale corriendo. La escena se corta y avanza hasta la parte en la que los dos se quedan atascados en una máquina de garra en Pizza Planeta. El arte del guión gráfico vuelve a su nivel normal de calidad. La máquina estaba llena de gafas de sol de pizza y no de los aliens de la película terminada. Buzz estaba completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente la de la película original. Sid, el antagonista, se acerca al juego y procede a controlar la garra. Se veía algo diferente, en lugar de llevar una camiseta negra con una calavera estampada, vestía una camiseta de color amarillo y fumaba 3 cigarrillos a la vez. La garra presa a Woody y a Buzz, y luego Sid logra apoderarse de ellos. La escena se corta nuevamente. Una vez más, retorna al estilo empobrecido. La escena ocurre en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor con miedo, caminando de puntillas por la habitación, pero se desmaya después de ver a uno de los juguetes mutantes de Sid. El reel ahora mostraba una animación de prueba que no tenía nada que ver. La escena trataba de los personajes corriendo. Buzz corriendo, Woody corriendo, y luego ambos corriendo cerca de 1 minuto. Las imágenes se distorsionaban, y aparecía un texto en español en la parte inferior de la pantalla, que decía: parecía plastilina que cobraba vida. Ahora, había una foto de Woody de pie, delante de un fondo negro y la pelota Pixar rodando en la distancia. La animación ahora correspondía al estilo de animación tradicional, de una típica película 2D de Disney. Woody estaba completamente desnudo, con características anatómicamente correctas, mirando directamente a la cámara. Su carne comenzaba a pudrirse, con la excepción de sus ojos que permanecían intactos. Woody comenzó a gemir en voz baja, lo que quedaba de sus labios comenzó a formar una sonrisa, trozos de su cuerpo se despegaban. Levantó su brazo en descomposición, clavó sus dedos en sus ojos, sangre oscura brotaba fuera de sus órbitas. Woody comenzaba a gritar y a gruñir. ¿No te gusta? ¿No te agrada? ¿No lo amas? Woody se mete los dedos en sus ojos, tan profundamente, que extrae toda la mitad superior de su cabeza. Da un suspiro y empieza a comer la carne de su cráneo antes de arrojarlo. Luego de eso, escribe la palabra borde en la pantalla con sus dedos podridos. El resto de los 15 minutos del reel eran garabatos de lápiz, acompañados por gritos estridentes de una mujer joven. La palabra borde quedó en la pantalla. La proyección cesó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Katzenberg, salió de la proyección y les dijo en voz baja a sus colegas: las notas, ellos siguieron todas las notas que nosotros les dimos. Al regresar a la oficina de escritor, Pete Docter encontró el cuerpo de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en su oficina. Un análisis más detallado reveló que la causa de la muerte fue un ataque al corazón, provocado por la falta de sueño y el estrés. Los papeles mostraban todos los storyboards y las células de la animación de la escena coherente definitiva de Woody.
La palabra borde se hallaba gravateada en la parte posterior de cada uno de estos. Tras la proyección del Viernes Negro, Disney estaba menos involucrado con la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, la cual cosechó un enorme éxito, tanto crítico como financiero. El incidente del Viernes Negro sigue siendo todo un misterio, incluso hasta hoy día. Los 13 cortometrajes de Tom y Jerry, presentados por el director checoslovaco Gene Deitch, son famosos por su mala calidad y naturaleza perturbadora, con efectos de sonido pésimos y animación todavía peor, y además de tener una sensación algo más realista de la violencia. Algunos especulan que a Deitch no le agradaba el concepto del programa y creaba estos capítulos para que a la gente tampoco le terminara agradando. Lo que mucha gente no sabe es que Deitch firmó un contrato que lo obligaba a hacer más de 3 episodios, al cual el público tiene acceso. Pero a pesar de esto, Deitch se cree que, desesperado por escapar de su contrato, hizo un corto más de Tom y Jerry, que pocos lograron ver. El corto tenía como nombre Tom's Basement, o traducido, El sótano de Tom. El episodio comenzaba con Tom en una típica casa de Tom y Jerry. Su propietario era el gordo rabioso ya visto en otros cortos de Deitch. Este parecía aún más enojado que en sus otras apariciones. La primera escena se le ve pisando fuerte la cola de Tom de una manera muy realista y sádica. La causa de esto fue solo porque Tom estaba durmiendo en la puerta del sótano. El dueño le grita a Tom, furioso, que jamás se atreva a ir al sótano. Tom estaba notablemente aterrorizado y acto seguido huye a otra habitación. La cámara se mantiene en la sala, en la puerta del sótano para ser más exactos. Y ahí vemos a Jerry salir por una cueva de ratón. Él se veía bastante grotesco. Este decide seguir a Tom a la habitación del lado. Los minutos siguientes son bastante realistas. Tom persigue a Jerry por la casa como lo hacía habitualmente, pero cada vez que pasa por la puerta del sótano, el dueño le infligía una herida con una vara de metal. Repitió esto hasta 3 veces, pero entonces la persecución cesa. Esto debido a que Tom termina sangrando en varias partes del cuerpo y además con una pata rota. Después de esto, Tom procede, literalmente, a rogarle a Jerry que ya no lo moleste más. En realidad no hablaba, pero lloraba y balbuceaba entre dientes, y se podía entender claramente por su lenguaje corporal. Jerry solo se burla de él y lo empuja de nuevo a la puerta del sótano. El propietario atrapa a Tom de nuevo y se enfada notablemente. La cámara se acercaba a su cara, la cual cambiaba de color y se distorsionaba. Luego comenzaría a gritarle a Tom con una voz mucho más estridente que cualquier otro sonido oído en la caricatura. Luego, al parecer, Jerry terminó por apiadarse, por así decirlo, del pobre Tom. Jerry cogió un cuchillo que estaba por ahí y apuñaló repetidamente al propietario muy gráficamente. Tom abriría la puerta del sótano y llevaría a rastras el cuerpo ya sin vida del propietario. Acto seguido, lo tiraría por las escaleras y debajo de estas se llegaba a apreciar docenas de cadáveres de otros desafortunados. Estos estaban en un avanzado estado de descomposición y además tenían claras señales de haber recibido una muerte muy violenta. Tom y Jerry se dan la mano y parece que han triunfado sobre el malo del episodio. Pero de repente, Jerry pone una cara deformada y diabólica otra vez, y le dice a Tom, con una voz fantasmal de fondo: "Sigues tú". Jerry mata a Tom a puñaladas y arroja su cadáver por las escaleras, agregándolo a la sangrienta pila.
En la última escena, se ve a Jerry colocando un cartel de "se vende" en el patio de la casa, con clara intención de repetir sus terribles actos. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy ha sido una popular serie animada de Cartoon Network, transmitida desde 2001. Debido a su éxito, se mantuvo vigente hasta principios de 2008, sufriendo varios cambios de directores, como cualquier otro programa. En 2006, John Kricfalusi, creador de Ren y Stimpy, tras declararse oficialmente fan del programa, mandó una carta a Maxwell Atoms, creador del show, para proponerle dirigir un episodio. Aunque Atoms le mandó una negativa, diciendo que no era él quien seleccionaba al personal, sino los ejecutivos de Cartoon Network. Aún así, ambos se expresaron mutuo aprecio y se prometieron colaborar más adelante en algún proyecto juntos. En las vacaciones de verano de 2007, Atoms recibiría una desesperada llamada telefónica de Kricfalusi, quien le explicaba que era urgente, que debían comenzar a trabajar en el proyecto cuanto antes. A Atoms le pareció bastante raro, sin embargo Kricfalusi siempre había sido un ídolo de su infancia. Estos dos se enfrascaron en una llamada de entre 3 y 4 horas de duración, en la que el creador de Ren y Stimpy le propuso un muy detallado plan. Kricfalusi consideraba Billy y Mandy un gran programa, no solo por su humor escatológico, sino también por contener elementos sobrenaturales y referencias ocultistas, así como a la cultura pop. A finales de los 90, Kricfalusi, un extraño tipo que parece siempre estar furioso, pero que sorpresivamente, responde a las cartas de sus fans a mano, y con correos de 5 o 6 páginas, ya había colaborado con Cartoon Network, dirigiendo 4 episodios especiales de El oso Yogi. Cartoon Network, como todas las demás televisoras especializadas en dibujos animados, conocía la peligrosa trayectoria de Kricfalusi, pero como era una época en que el interés en los dibujos animados iba en descenso, aceptó el trato a regañadientes. Los episodios dirigidos por Kricfalusi fueron considerados demasiado perturbadores para los niños. Estaban impregnados de un ambiente que muy difícilmente podía considerarse cómico, las acciones y personalidades de cada personaje parecían erráticas y psicópatas, y contenía temas y elementos solo adecuados para un público adulto, homicidios, suicidios, y como no, temas sexuales, además de una animación pobre y algunas escenas grotescas, que parecían simplemente sacadas de una pesadilla. Cartoon Network, sin embargo, transmitió los 4 episodios una única ocasión, y con mínima publicidad, en un horario para adultos, a la 1 a.m. Luego de eso, no se supo mucho sobre Kricfalusi, solo que tuvo una serie animada de superhéroes llamada The Ripping Friends, que debutó en MTV, y fue cancelada muy pronto, por ser en extremo perturbadora. Y por supuesto, lanzó una nueva serie de Ren y Stimpy, exclusivamente para adultos, que iba aún más allá del humor violento y grotesco de la serie original, por lo que recibió fuertes críticas. Atoms, obviamente, estaba al tanto de todo esto, y aún no se sabe si fue el miedo, o el tremendo respeto, lo que lo llevó a continuar con el proyecto de Kricfalusi. 2 semanas después de la llamada, Atoms recibió un paquete sellado con la firma de Kricfalusi. Dentro, había un guión y storyboard planeados por el mismísimo Kricfalusi. Este era para un nuevo episodio de Billy y Mandy, supuestamente de una nueva serie, llamada simplemente Billy y Mandy Nightmare on Backyard. O traducido, Pesadilla en el patio trasero. Atoms se sintió interesado de inmediato en el guión, y él mismo aclaró que estaba escrito brillantemente, y con gran maestría, también contaba con un humor estupendo. Sin embargo, luego de pasar las primeras 20 páginas, y conforme el tono de la obra se oscurecía, rápidamente cambió de opinión.
La historia era demasiado deprimente, incluyendo escenas, hábil y detalladamente descritas, que en opinión de Atoms, parecían sacadas del mismo infierno. Asustado e incómodo, dejó de leer el guión, y en cuanto colocó el paquete fuera de su recámara, el teléfono sonó. Nuevamente era una llamada de Kricfalusi, quien le explicaba que, el plan debía continuar, y preguntó si había acabado de leer el guión. Helado por la repentina llamada, Atoms mintió diciendo que sí, y Kricfalusi le propuso una cita para dentro de 3 meses, donde, le mostraría algo que tenía preparado para comenzar la producción del episodio. El dichoso plan de Kricfalusi era el siguiente: producir las animaciones ilegalmente y a escondidas de los ejecutivos de Cartoon Network. Para esto, había ambientado una oficina en su compañía, llamada Spoink, y también había designado a un jefe de producción, que serviría como director del episodio. Atoms visitó las oficinas en el tiempo acordado, y le pareció todo el escenario bastante normal, aunque a su decir, los dibujantes lucían indiferentes, o normales, pese al extraño episodio que tenían como tarea producir. Kricfalusi, en toda ocasión, no le quitó la mano de encima a Atoms, preguntándole, de forma siniestra y seductora, si le gustaba lo que veía. Nuevamente, lleno de miedo, Atoms asintió a todo, temeroso de faltarle al respeto a su colega caricaturista. Según Atoms, su supervisión del episodio duró unos interminables 30 minutos, en que revisó uno a uno los sketches extendidos, que contenían escenas que parecían sacadas de una película snuff. Escuchó con sus propios oídos el espeluznante soundtrack que el mismo Kricfalusi había preparado, y en una cabina negra, revisó en unos ordenadores los primeros props de animación coloreada, que parecían horrorosamente vivos e insanamente macabros. El propio Atoms hasta la fecha se pregunta cómo Kricfalusi asignó un presupuesto tan colosal a una animación que nunca iba a salir al público. Luego de su visita a Spoink, Maxwell Atoms decidió retirarse del show y sufrir insomnio durante aproximadamente 3 meses. Luego de esto, en sus pesadillas veía repetirse las animaciones infinitamente, y había desarrollado una paranoia. Ha recibido una nueva llamada de Kricfalusi, por lo que desconectó todos los teléfonos de su casa, y pasaba al aire libre tanto tiempo como le era posible. Con la voz temblando, declaraba que no podía creer que una mente humana se hubiera esforzado tanto para producir una pieza tan satánicamente macabra, como para desajustarle los tornillos a cualquiera. Actualmente, evita hablar del tema, y en las convenciones a las que acude, siempre que alguien comienza a hacer referencia al tema, ordena a sus guardaespaldas que echen al fan de la sala, y rápidamente pasa a otra pregunta. Ha desarrollado incluso una fobia a su propio show, y clama que jamás volverá a escribir un episodio para Billy y Mandy. El programa sería cancelado ese mismo año, por motivos de fuerza mayor. Por medio de su Twitter, Kricfalusi anunció, a principios de 2009, que tenía preparado para los fans un secreto oscuro, que estaba prácticamente cocinado y listo en su sitio web. Con lo que se dio a entender, que el episodio finalmente había concluido su producción. Se dice que el capítulo está escondido en una dirección oculta en el sitio web de Spoink, para evitar que sea encontrado por los ejecutivos de Cartoon Network, y evitar así una dura demanda. En tal página, se dice, puedes encontrar el logotipo del show, en letras rojas y un fondo negro, con 2 enlaces en color amarillo brillante, ordene ahora, y vea el episodio. El primer enlace proporciona instrucciones específicas sobre cómo adquirir el episodio, grabado para DVD. Para esto, es necesario acudir a las cercanías de la sede de Spoink, y preguntar por cierto negocio fantasma, donde el disco, que es un simple disco virgen grabado, se vende a 50 centavos canadienses. Cuando das clic en Vea el episodio, se abre una animación que no cuenta con marcador de tiempo. Al principio, es muy similar a un episodio cualquiera de Billy y Mandy, y cuenta con un opening tag, con el nombre del episodio, I Buried Billy, y a Billy, Mandy y Puro Hueso caminando sobre una calle, en una escena que parodia la portada del disco, Abbey Road, de los Beatles. La calidad de dibujo es muy buena, y prácticamente idéntica a la del show de Cartoon Network, pero por alguna razón, la animación corre algo más lenta de lo normal, lo que proporciona al televidente una extraña sensación. La acción comienza en el pórtico de Billy, donde Puro Hueso, Mandy y Billy discuten sobre el inevitable inicio de clases.
Las voces de los personajes, obviamente no son las de los actores originales. En vez de eso, al parecer, se encuentran doblados por John Kricfalusi y una mujer no identificada. Los diálogos en efecto, son graciosos, pero las expresiones de los personajes, y el tono en que dicen las cosas, transmiten exactamente lo contrario. Los acentos son demenciales y los personajes hablan como enloquecidos, lo que aunado al ritmo lento en que transcurre la acción, asusta bastante ya desde los primeros segundos. Luego de eso, 4 figuras cabezonas, que parecen caricaturas de los Beatles, aparecen cruzando la barda del patio. Estos personajes hablan animadamente, saludando a los televidentes, y caminan de forma similar al King Von Trapping, mientras una alegre tonada que recuerde a The Love Submarine suena de fondo. Los personajes entran al porche y besan la mano de Puro Hueso, como mostrándole admiración. Billy y Mandy preguntan algo. A partir de ese momento, nuestro informante tenía tan crispados los nervios que decidió apagar el sonido, y en ese instante, el Beatle que se parecía a Paul McCartney, se arranca la piel y queda desollado vivo, en una toma quieta, similar a las de Ren y Stimpy, pero grotesca y detalladamente animada. El personaje chorrea sangre, y los ojos, saltones y desorbitados, parecen gorgotear pus, mientras al fondo, parpadea una pantalla roja insoportable, retorciéndose más de 2 minutos. Ahora, Puro Hueso tiene una sonrisa totalmente demoníaca. Él y los demás Beatles rodean a Billy y Mandy, quienes lucen preocupados. Un círculo de fuego surge a su alrededor, y Puro Hueso toma a Billy de forma violenta. Billy parece llorar de terror, y entonces Puro Hueso lo desnuda con su hoz, y comienza a sodomizarlo con esta, de una forma horrorosamente realista, mientras maldice de forma bastante exagerada, mezclando de forma extraña el humor negro con escenas simplemente diabólicas. La escena dura mucho más de lo soportable, con varios acercamientos violentos en varias tomas. Mandy parece dispuesta a pelear, pero los Beatles dicen algo, y el escenario comienza a girar, y a convertirse lentamente en el mismísimo infierno. Escenas desquiciadas de cadáveres, dibujadas de forma bastante rápida, demonios y escenas de tortura se alternan en la escena. Los Beatles restantes se transforman en bestias mutantes de formas perturbadoras. Puro Hueso parte a Mandy por la mitad con su guadaña, desnuda el cadáver, y la sodomiza una y otra vez, ahora con un rostro de oscuro placer, en medio de escenas parpadeantes, para terminar eyaculando borbotones de sangre de Mandy, mientras el cadáver de esta explota arrojando sus vísceras por todas partes. La persona que asegura vio el video no puede contar mucho más después de eso, pues asegura que se encontraba demasiado perturbado y no recuerda qué hizo para distraerse, o si simplemente cerró los ojos, pero asegura que hay cosas que no quiere recordar del video. Pero parece que luego de eso, comienza una especie de escena de aventura, con Billy y Mandy vivos de nuevo, aunque todavía desmembrados y seriamente lesionados, enfrentando a alguna cosa en el infierno, incluyendo escenas de distintos demonios, muy originalmente diseñados, efectuando varias acciones maniáticamente animadas. La escena corta a negro durante unos 5 segundos, y gradualmente se comienza a encender la luz. El ángulo es de una cámara, estilo intro de James Bond, con manchas digitales cubiertas de sangre, que empiezan a enfocar a Puro Hueso y los Beatles restantes, en expresiones quietas y muy escalofriantes, posando de una forma similar a la portada del single Yesterday and Today, pero adornados con los restos de los cadáveres de Billy, Mandy y Paul, y con un paisaje infernal de fondo. Las expresiones en esta escena son tremendamente perturbadoras, con Puro Hueso y los Beatles imitando las sonrisas aparecidas en el álbum original, pero exageradas al límite de lo grotesco e inquietante. La escena permanece así durante 60 segundos, y vuelve a cortar. La escena final comienza haciendo un picado sobre el centro de una ciudad. 2 personajes indeterminados, pero que por sus rasgos, parecen ser caricaturas de 2 personas reales, tomando una malteada en un café. Los últimos 3 o 4 minutos del video, son tremendamente diferentes al resto del episodio, tratándose de una serie normal, sin ninguna clase de elemento horroroso.
La escena es bastante lenta, pero corre a velocidad normal, y se trata simplemente de los dos personajes hablando y hablando, con reacciones variadas, por ejemplo, tranquilidad, argumento, preguntas, sanamente cómicas. El televidente volvió a subir el volumen, pero no alcanzó a escuchar gran cosa. Al parecer los personajes discuten sobre caricaturas y hablan, citando varias frases de canciones de los Beatles. La frase final termina con uno de los personajes diciendo, "When Reaper arrives to town", o traducido, cuando la muerte llegue al pueblo. Entonces la imagen se cierra con un círculo negro, típico de las caricaturas viejas, y aparece la palabra fin, junto a una caricatura súper deforme de Paul McCartney despellejado, todavía muy perturbadora, vestido de ángel, sollozando y murmurando algunas cosas. El episodio termina, y aparecen algunos créditos, dirigido por John Kricfalusi y Maxwell Atoms, entre otras cosas, finalizando como si de cualquier show se tratara. Finalmente, aparece una pantalla roja de advertencia que dice, televidente, el cartoon que acaba de ver, ha sido producido contraviniendo las leyes de derechos de autor. Su transmisión y/o posesión está penada por las leyes de Canadá y Estados Unidos. Y luego un pantallazo de aproximadamente 2 segundos de duración, con el logo de Spunk, y un lema que dice Help to Spread the Word. En cuanto el video termina, el navegador de internet se cierra automáticamente, y cuando vuelves a abrir las pestañas, no se reabren. Si revisas el historial e intentas abrir la página, te marca el típico error. Se dice que esta página la cambian de lugar cada vez que alguien accede a ella. La página del video aparece con un marcador de visitante, que para el momento era de 2, y que contiene varios malware capaces de arruinar la seguridad de tu computadora. Pero también hay quien dice que puede aparecer al azar mientras revisas cualquier parte del sitio 9 de Spock. Maxwell Atoms teme cualquier nueva llamada de Kricfalusi, tanto que se ha mudado de casa y cambiado de número telefónico, pues asegura que el creador de Ren y Stimpy no tenía proyectado un capítulo de Billy y Mandy Backyard Nightmare, sino 6 de ellos.